¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Tú, Jesús, nos has llamado tus hijos. Te adoramos, Padre. Hemos venido ante ti, Jesús, con señales de adoración. Tú estás con nosotros. Escogidos, perdonados, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy
Qué bendición es poder estar alabando a nuestro Dios. La palabra dice que David ponía y decía: es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Y qué bueno y agradable es estar alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Así que así como alabamos y bendecimos ahorita a nuestro Dios, vamos a preparar nuestros corazones para traer diezmos, para preparar nuestras ofrendas. Y quiero leerte algo igual que está en el libro de Proverbios, capítulo 16. Fíjate lo que dice, lo que escribía este hombre Salomón en Proverbios 16. Me encanta, porque si tú quieres tener sabiduría, encontrar conocimiento, encontrar inteligencia, es bueno de vez en cuando leer los proverbios. Y fíjate lo que dice Proverbios 16:20. Dice: los que están atentos a la instrucción prosperan, los que confían en el Señor se llenan de gozo. ¿Y qué tiene que ver esto con los diezmos y las ofrendas? Que cuando tú y yo estamos atentos a la instrucción que Dios nos da constantemente en nuestras vidas, va a haber prosperidad. Tu vida va a ser cambiada, tu vida puede ser transformada, y no solamente eso, sino que tu vida va a ser prosperada en todo. Pero a mí me preocupa cuando a veces Dios da instrucción o cuando Dios da indicaciones y cuando tú y yo no las cumplimos y las pasamos por alto. Mira, a veces por eso nos detenemos o detenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando tú y yo tomamos en cuenta las instrucciones, cuando tú y yo tomamos en cuenta el mandato que Dios está dando, decía Salomón: mira, todo lo que tú tomes en cuenta la instrucción, vas a prosperar, y los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Esto tiene que ver con diezmos y ofrendas, que la instrucción de Dios es que traigamos diezmos y ofrendas, y la bendición es que Dios va a derramar, que va a abrir los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Así que, hermano, no pases por alto la instrucción, no detengas la bendición que Dios tiene para ti. Así que sigamos las instrucciones, obedezcamos y creamos en que Dios trae bendición. Así que acompáñame a orar por los diezmos, por las ofrendas. Y si tú estás batallando ahorita para encontrar un trabajo, o te quedaste sin un empleo, acompáñame también a orar. Nosotros creemos que todo lo que pidamos en oración creyendo es dado. Y si no, vamos a orar por un trabajo nuevo para ti. Creemos que Dios te puede bendecir con un trabajo nuevo. Así que acompáñame a orar. Dios, en este tiempo traemos diezmos, traemos ofrendas delante de ti, Señor. Padre, hoy queremos seguir tu instrucción. Hoy queremos seguir tus mandamientos, Señor, donde dice que tú traigamos diezmos y ofrendas y tú derramas bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Te damos gracias porque hasta este tiempo no nos has dejado. Hasta este tiempo tú, Señor, no nos has abandonado. Sabemos que tú has provisto, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y no ha faltado el alimento ni el sustento en nuestros hogares, Padre. Hoy oramos por aquellos hermanos que no tienen un trabajo, Señor. Aquellos hermanos que están batallando con un empleo, Señor. Hoy oramos, Padre, creyendo que tú vas a traer, Señor, que tú vas a suplir, Señor, nuevos trabajos, nuevos negocios, nuevos salarios, Señor, y que, Padre, y que tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra, es que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, Padre. Hoy queremos honrarte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y no lo traemos con tristeza, no lo traemos por obligación, sino porque creemos que tú amas al dador alegre. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Gozosos? Pues qué bueno que estén aquí en Valle, les damos la más cordial de la bienvenida. Tú sabes que estamos el día de hoy, domingo, transmitiendo, ¿verdad? Por línea, pero también en forma presencial. Así es que sean bienvenidos, los que estamos aquí les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un saludo de fraternidad y qué bueno que estamos, tanto los que están ahí desde la comodidad de su casa, el poder recibir, ¿verdad?, en diferentes espacios, ya sea aquí en la Ciudad de México o fuera en los estados o fuera del país. Te damos la más cordial de las bienvenidas y también a los hermanos del día de hoy les damos la más cordial de la bienvenida. Qué bueno que estamos todos juntos, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios y sobre todo dándole la gloria y la honra a ese Dios bueno y poderoso. Así es que regocíjate después de haber alabado al Señor, después de haberle dado lo que le corresponda, con un corazón, ¿verdad?, lleno de agradecimiento. Dispongámonos, iglesia amada, a escuchar el día de hoy su mensaje. ¿Y te parece si lo ponemos este mensaje en las manos de nuestro Dios? Acompáñame de verdad, ahí donde estás, extiende tus manos como aquí lo están haciendo los hermanos, extiende tus manos hacia mí y pídele a Dios que el mensaje que se dé sea un mensaje que venga directamente de su corazón. Dile: Padre, esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, dile, que tú, Señor, uses la vida de tu hijo, de tu siervo, para que a través de él podamos escuchar un mensaje que venga directamente de tu corazón. Ayúdalo, Señor, a escucharlo con ojos y oídos dispuestos, Señor, y que, Señor, este mensaje llene nuestra mente y que se haga carne y que podamos practicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Mira, también quiero orar por trabajos, por negocios, ¿sí? Hoy quiero orar para que cada negocio sea bendecido, para que cada, ¿verdad?, trabajo sea bendecido. Pero también, ¿sabes por qué? Porque haya paz y unidad, ¿ok? Acompáñame. Padre, hoy bendecimos cada trabajo, cada negocio de cada familia y cada persona de Valle, y también por aquellas personas o familias que se vienen, ¿verdad?, escuchando el mensaje a través de línea en esta iglesia, Padre. Te pedimos que tú bendigas nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Danos gracia y permítenos que haya unidad y paz en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué bueno es el Señor después de haber orado, porque dice, ¿verdad?, que cuando dos está o más estamos reunidos en su nombre, la presencia de Dios y Dios mismo está aquí. Así es que gózate nuevamente, así como alabaste a tu Dios poderoso. Ahora disponte a escuchar su mensaje. Así es que te doy unos minutos donde estés, también aquí, hermanos, para que tomen buenas notas sobre el mensaje, las ideas principales que nuestro Dios nos va a hablar el día de hoy. Como siempre te invitamos, ¿no? Te invitamos, si tú puedes venir a los servicios presenciales,
¿verdad? En los dos horarios, a las 9 o a las 12, estás cordialmente invitado. Anótate, hombre, mira. La idea de que te anotes es para tener un mejor control y para cumplir con nuestro gobierno de Tlalnepantla, que es el que de repente llega y dice, oye, ¿cuántos tienes? Aquí está el registro, estoy cumpliendo, ¿verdad?, con los principios para salvaguardar la seguridad de cada persona en este lugar. Así es que vamos a iniciar el día de hoy. La serie se titula, como tú sabes, estamos viendo Dios nos da un futuro y por lo tanto una esperanza. El día de hoy vamos a ver el episodio número 3. Y mira nada más lo que tiene Dios para nosotros. Escúchame, por favor. Me decía o nos decía el Señor cuando lo estamos buscando en oración, ¿sabes? No basta tener un propósito. Wow, ¿no? No basta tener un propósito. Y decíamos que propósito es la intención de querer hacer algo, de una intención, una determinación, un deseo o un empeño. No basta con querer ser empeñoso en algo. No basta con querer con ser determinante para realizar algo. ¿Sabes? No basta tener un propósito. El día de hoy se titula Necesitamos abrazar ese propósito. Wow, Señor. Hoy el Señor nos dice, necesitan, hijos míos, abrazar sus propósitos y sobre todo para darle prioridad los propósitos que yo mando a sus vidas. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son mayores que los de ustedes, porque yo deseo hacerles el bien y en ninguna manera el mal. Así es que, ¿ya oíste cuál va a ser el tema? Te pido de favor que tú compartas este mensaje ahí en las redes sociales, ¿verdad? Ahí puedes invitar a alguien, decirle, poner su nombre, con eso él sabe que estás deseoso de poder compartir, ¿verdad?, con él la bendición de lo que Dios va a hablar a nosotros, empezando por el título, ¿no? El Señor quiere que abracemos sus propósitos y en general nuestro Dios nos dice, cuando tú tengas un propósito, no nada más basta con tenerlo o inclusive aceptarlo, necesitas abrazarlo, ¿ok? Y aquí también a los hermanos les pedimos que cuando ustedes, ¿verdad?, vengan a la iglesia y el Señor ponga el deseo de pasar por alguien, de invitar a alguien, que lo hagamos. ¿Para qué? Para disfrutar, aprovechar y para ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Así es que ya invitaste a las personas, muy bien, mira. Entonces estamos viendo que el Señor nos habla de abrazar sus propósitos o nuestros propósitos. ¿Y qué es abrazar, iglesia, persona amada que me escuchas? Fíjate bien, abrazar significa tomar a cargo algo, tomar a su cargo algo. Puede ser un proyecto, un trabajo, puede ser, ¿verdad?, una familia, un trabajo o una empresa. También abrazar como sinónimo es cuando tú rodeas, cuando tú comprendes, cuando tú incluyes, cuando tú escoges. Es como si alguien le dijera a una persona, ¿sabes? Esa persona abrazó su negocio, esa persona abrazó su empresa, esa persona abrazó su familia, esa persona abrazó el cristianismo, o sea, la palabra de Dios durante toda su vida. Wow, dime si no es interesante abrazar, incluir, ¿no? Como cuando tú llegas con la intención de que abrazas es incluir todo lo que está alrededor. ¿Te gusta lo que Dios está hablando a nuestras vidas? No basta con que tengas un propósito, ni siquiera a veces con aceptar ese propósito. Realmente necesitamos abrazarlo. Wow, hacer todo lo posible. O sea, o en otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Necesitas apasionarte, necesitas esforzarte, necesitas ser valiente para llevar a cabo el propósito o los propósitos que tengas en tu vida. Y qué mejor, ¿verdad?, que ver en la Escritura lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, está viva y tiene poder. Wow, Señor. Y mira, te voy a llevar a una historia para que veas la diferencia, ¿verdad?, de que hay veces que el Señor nos da propósitos o tú y yo nos formamos propósitos, pero hasta ahí está la cuestión. Como no nos abrazamos, entonces no se logran, entonces no obtenemos los beneficios de abrazar
esos propósitos en nuestra vida. Y te quiero llevar a Mateo 26, por favor. Vamos a Mateo 26, los versos 14 y 16. Acompáñame a leerlos ahí en tu Biblia, o por favor escucha la lectura de esta Biblia. Dios habla hoy. Esta es, ¿verdad?, la versión que vamos a leer. Mateo 26, versos 14 y 16. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregar a Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué estamos leyendo esta historia tan difícil y tan trágica, verdad, en su situación? Por lo siguiente, porque como dice, verdad, la escritura, Lucas Iscariote era parte del grupo principal de Jesús, ¿sabes? Era uno de sus 12 discípulos, y él estuvo con Jesús por 3 años, ¿verdad? Estuvo escuchando o presenció el mensaje de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Inclusive, ¿sabes?, era el tesorero del grupo, ¿verdad? Y él entonces estaba dentro del equipo de Jesús. Tenía un propósito, claro, él administraba todos los bienes que llegaban, ¿verdad?, a través de él. ¿Para qué? Para la manutención de todos los seguidores de Jesús. No nada más los 12 discípulos, incluidos él, sino también las personas, mujeres y familias que se estaban integrando, apoyando el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Wow. Tú te sabes, ¿no? Tú sabes, se dice fácil ser tesorero, pero un buen tesorero que hace, por ejemplo, en una empresa, en un negocio o inclusive en la familia, cuando dan buenos resultados, tienen que darle seguimiento al flujo, tanto de lo que entra como de lo que sale, de lo que hace falta y cómo irlo supliendo, y además cómo sacar el mayor provecho, ¿no? Cómo realmente hacer que rinda ese dinero que a ti alguien te confió en tus manos. ¿Cuántas veces, no, nos dicen: oye, ¿tú sabes hacer un presupuesto? Y dices: no, sí, claro, yo tengo control sobre mis gastos. Pero cuando de repente empiezas a tener un asesor financiero, te das cuenta, ¿verdad?, que llevar la administración o la tesorería de tu propia casa o de una empresa o de un negocio no es fácil. Tiene su chiste, hay que conocer bien cómo llevar a cabo esa función y tener herramientas para demostrar que tú eres una persona que ha administrado bien ese dinero a través de ser el tesorero. Pues mira, aquí Judas tenía una estupenda, Judas Iscariote, por supuesto, tenía una oportunidad de oro para abrazar su propósito. ¿Sabes? Aparte de las sanidades, aparte de las enseñanzas, la oportunidad tan grande de bendecir a gente que requería un servicio en cuestiones monetarias, ayudar a alguna familia cuando estaba caída, ayudar con una despensa, en fin, sustentar su vida. Padrísimo, ¿sí o no?, el propósito que Judas Iscariote tenía. Ya tenía él lo aceptó, pero ¿sabes?, no lo abrazó. ¿Por qué? Porque dice la escritura, ¿verdad?, que Judas Iscariote aparece, ¿verdad?, en la historia como el que traicionó a Jesús, ¿sabes? Qué tremendo, ¿no? De repente él amaba más el dinero y se desvía de su propósito al no abrazarlo, al no comprometerse, al no sacarle jugo. Wow. ¿Cuántas veces de repente, verdad, tú ves que alguien es tesorero y que de repente está entregando buenas cuentas, sobre todo en una congregación, en una iglesia o en un negocio, una casa, y la gente alrededor se molesta, ¿no? Dices: oye, ¿cómo es posible si hay buenos recursos que tú me cobres un préstamo que yo pedí? ¿Cómo es? Y de repente nos damos cuenta que la persona dice: no, un momento, tranquilo, mira, yo estoy aquí para abrazar mi propósito y la idea es que yo sea un excelente tesorero. ¿Para qué? Para el beneficio de aquel que me brindó, ¿verdad?, toda su confianza y del equipo de trabajo alrededor. ¿Cómo te sientes cuando hay buenos tesoreros? Que de repente el tesorero, ¿verdad?, al entregar buenas cuentas, al abrazar su propósito, al conocerlo,
al profundizar en su negocio, al realmente estar al pendiente de los ingresos y egresos, de cómo, ¿verdad?, poner a trabajar ese dinero para, a través de una inversión, tal vez para que rinda frutos, dices, wow, la labor es grande. Pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Sabes? Judas Iscariote no abrazó entonces su propósito. ¿Y qué sucedió? Y ahí en la escritura, ¿verdad?, en breve lo podemos leer. Ahí precisamente, ¿no? En Juan 12:6 tú puedes leer cómo él extrajo de la tesorería de Jesús, o sea, agarró dinero, robó dinero, porque para él lo más importante era ese dinero. Como ya hemos mencionado, entonces era un ladrón. Y también, de acuerdo a Mateo, que ya leímos 14:15, los principales sacerdotes le pagaron 30 piezas de plata para traicionar a Jesús. Ahí en la última cena, en Juan 6:70, ¿verdad?, Jesús predijo su traición e identificó al traidor. De repente el Señor, ¿qué les dijo? En plena cena a sus discípulos, ¿saben? Esta noche alguien me va a traicionar. Y entonces, ¿qué pasó? Todos empezaron a alarmar. ¿Seré yo, maestro? ¿Y quién será, no? Entonces Juan, el discípulo amado, se le acercó y se dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es realmente? Porque todos estaban preocupados. Fíjate cómo realmente Judas Iscariote era muy discreto, era un hombre que manejaba aparentemente su propósito adecuadamente. Nadie, la verdad, sabía que él era el ladrón, hasta que le dijo a Juan, aquel el que meta conmigo, ¿verdad?, el pan, ese es el traidor. E inclusive llega, lo mete, entonces Juan lo identifica y los demás se quedan a la expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Quién es entonces el traidor? Inclusive le dice el Señor a Judas Iscariote, lo que tengas que hacer, ¿verdad?, date prisa, amigo. Y entonces, ¿qué hace? Se levanta y sale, y seguramente los demás, ¿qué dijeron? Ok, no, pues como es el tesorero, va a algún encargo de Jesús. De veras no sabían hasta el momento que llegan a apresarlo. Y tú sabes la historia tan trágica que le pasó a este hombre, ¿verdad? Una vez que se le pagan las 30 monedas de plata, le llega remordimiento a Judas, entrega las monedas, los sacerdotes dicen, no importa, ese es tu problema, tú ya nos entregaste a Jesús, y finalmente termina él ahorcándose, suicidando. ¿Por qué? Por no abrazar los propósitos excelsos, divinos que Dios le dio. Dime si no es importante el día de hoy meditar sobre esto, ¿verdad? Y realmente abrazar los propósitos en tu vida y en mi vida. ¿Ok? También es importante y es bueno recordar de que las apariencias entonces pueden engañar, ¿eh? Muchas veces la gente puede decir, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy predicando, yo estoy administrando un servicio, un ministerio, y sabes, de repente las cosas no funcionan. Por eso el Señor también nos dice ahí y nos da una alerta, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí lo podemos ver en Mateo 7 del 22 al 23. Qué tremenda esta pregunta, ¿no? Dice el Señor, muchos me van a decir Señor, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque no estaban abrazando verdaderamente sus propósitos. Por eso es necesario, no, ¿verdad? No nada más es necesario tener y aceptar un propósito, sino también abrazarlo, rodearlo, ¿verdad? Hacerlo nuestro. ¿Ok? ¿Sí o no, hermanos? Tú te has dado cuenta hoy en plena pandemia, tenemos ejemplos de gente, hermano, que ha abrazado sus propósitos increíblemente. ¿Sabes? En esta plena pandemia hemos visto a profesionales abrazar ese propósito para los cuales ellos, ¿verdad?, decidieron involucrarse en ese propósito. Y me estoy refiriendo precisamente a todo el sector hospitalario. ¿Sí o no? Desde los vigilantes hasta los camilleros, hasta la gente que prepara la comida, pero sabes, sobre todo también aquellos médicos que se comprometieron a abrazar con todo su corazón, ¿verdad?, su profesión para la cual ellos se comprometieron a cumplir. O sea, ellos abrazaron, honraron su propósito, la vocación sin límite de los profesionales de la salud ante esta pandemia.
Si has visto, conoces a algún médico, pero aquellos médicos que realmente de repente llegan a su casa y la familia dice, pero hija, hijo, ¿cómo es posible que tú te arriesgues? Y le dicen ellos a la familia, ¿no ves que esta es mi pasión? ¿No ves que esta es mi forma de abrazar mi propósito? Porque yo me conduelo, porque en mi corazón me da un vacío cuando yo veo que alguien está perdiendo la vida. Muchos de los jubilados, ¿verdad? Muchos jubilados ya como médicos regresaron, ¿sabes? Regresaron por allá en mayo del 2020 a colaborar contra este terrible virus, contra esta terrible enfermedad. ¿Por qué? Por ese deseo, por esa pasión, por esa entrega, por ese compromiso de abrazar con todo su corazón su propósito o su profesión para ellos. Me encanta a veces leer historias porque eso debe de motivar nuestro corazón en el reino de los cielos y en la iglesia, hermano. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, cuántos médicos no expusieron su vida y algunos hasta la perdieron? Pero también cuántas personas salvaron, ¿sabes? Yo he conocido ahí a través, ¿verdad?, de gente conocida, médicos, muchachas, chicas que de repente están empezando la labor también como médicos y de repente me decían, a mí me encanta vivir en el hospital porque me encanta mi profesión. Ver a las personas que llegan de problemas, de una balacera, de gente que no es de bien, pero sin embargo mi labor es sacarles una y hasta 3 veces las balas que les pueden quitar la vida. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y esta chica me decía, porque es mi pasión, Ramón, porque eso es como yo abrazo, por eso tengo que identificar bien a lo que me dedico, por eso necesito estudiar en esas noches mientras mi familia inclusive disfruta de una Navidad y yo estoy operando a alguien, es porque yo he abrazado con mi corazón mi profesión. Por eso hoy bendecimos a todos aquellos médicos, ¿verdad?, que de alguna forma han expuesto su vida y que no le dicen a la persona cuando llega, sea un adulto, un niño, porque hoy pasa eso, ¿verdad? O un anciano, ¿sabes? Es que tú te contagiaste porque anduviste descuidándote de vacaciones, porque vienes de un tianguis, porque vienes de una plaza comercial. No hay reproche, lo que hay es un enfermo al cual el abrazar ese, ¿verdad?, propósito es entregar su pasión y su corazón para salvarle la vida a esa persona, ¿sabes? Y para eso se necesita dedicación, para eso se necesita esfuerzo, para eso se necesita no nada más la valentía, sino la preparación, la dedicación, el, como dicen en los estudios, quemarse las pestañas, que mientras otros están en la fiesta, que mientras otros tienen otras oportunidades, esas personas hermosas, esos médicos están derramando de su tiempo, de su vida, para abrazar sus propósitos, ¿verdad?, que ellos eligieron en esta vida. Así es que, dime si no es importante. Vamos a ver, mira, ahí en el libro de Josué, por favor. Vamos a ver este hombre llamado Josué, ¿te parece? Vamos a ver a Josué ahora. En Josué capítulo 1, ¿verdad?, el verso 9. ¿Te acuerdas de dónde viene Josué? Josué es el discípulo de Moisés. Josué estuvo siempre sirviendo a Moisés, en todo momento fue su apoyo, en todo momento nunca le dijo, hoy no tengo tiempo, Moisés, dígame, Señor, ¿qué necesita? Porque he visto que he conocido a Dios a través de ti, Moisés, he sabido qué tipo de Dios tenemos cuando oramos, cuando clamamos, cuando cometemos pecado, cómo nos inclinamos, oramos y suplicamos y clamamos y Dios nos ha respondido. Ese Josué que en el libro de Números capítulo 13, ¿verdad?, aparece con 12 líderes. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor le dice a Moisés, ve y investiga la tierra prometida. Quiero que hagas una avanzada, Moisés. Quiero que mi pueblo vea antes de que entren qué tipo de tierra les voy a dar. Tierra buena, tierra de la que fluye leche y miel. Así es que escoge de todas las tribus 12 líderes. Y entonces uno de ellos, ¿quién era? Josué y Caleb. Y mientras los otros, ¿verdad?, no atienden al llamado de Dios y empiezan a hablar mal, estos 2 jóvenes dicen, no hablemos mal, confiemos en lo que Dios nos diga, no nos fijemos en las apariencias, por favor, en las circunstancias, en las desventajas de las personas que viven en la tierra de Canaán. Pueden ser gigantes, pueden ser hombres muy poderosos, pero el Señor nos los va a entregar en nuestras manos. Entonces, ¿qué finalmente pasa?
que 10 entregan un mal informe y ellos confían. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Los únicos 2 jóvenes que creyeron en mí, Caleb y Josué, van a ser los únicos que atraviesen la tierra prometida. Y efectivamente, cuando muere Moisés, el Señor le había dicho a Moisés: ¿sabes? Tú no vas a pasar la tierra prometida, pero por favor te encargo que prepares, que animes el corazón de Josué para que él lleve a esta nueva generación a la tierra prometida. Y ya estando José con un propósito que era precisamente cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, fíjate lo que el Señor le dice allí en Josué 1, a Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzarte para conocer la palabra, esforzarse para que el libro de la Escritura, ¿verdad?, lo tenga en su corazón en la mañana y en la noche y en todos los días, y que lo obedezca. Esfuérzate y sé valiente para cumplir. O sea, Josué, prepárate en la palabra, conóceme más y obedéceme, ¿no? Fíjate lo que implica abrazar un propósito como a Josué lo abrazó: preparación, dedicación, compromiso, pasión y entrega total. Wow, Señor. Mira que te mando que te esfuerces. Y sabes, Josué abrazó su propósito toda su vida. Y te voy a llevar ahora a Josué 24:15, cuando realmente Josué ya había vivido, ¿verdad?, todas las experiencias de la mano de un Dios poderoso, y en todo el pueblo de Israel había visto el poder de Dios. De repente, ya casi al final de su vida de Josué, él nota que la gente empieza a desanimarse, que la gente empieza como siempre a desobedecer, que la gente como siempre empieza a tener excusas para separarse de un Dios poderoso, hermano. Hoy en día, hermano, ¿qué te separa en esta pandemia? ¿Cómo está tu relación verdaderamente con Jesús? ¿Has abrazado los propósitos que dio? Sí, pastor, ¿de qué manera? ¿Has abrazado tu trabajo? ¿Conoces bien tu negocio? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo hacen? ¿Has estudiado? ¿Te has desvelado? ¿Te has apasionado por tu trabajo? No nada más para ir a registrar tu entrada, sino para hacer de aporte y para hacer crecer ese negocio. Porque sabes una cosa, Josué toda su vida junto con su familia lo hizo. Por eso en Josué 24:15, ¿qué le dice al pueblo a fin de cuentas? Cuando estaban teniendo excusas, cuando estaban en idolatría, cuando estaban distraídos en otras cosas, en muchas situaciones, Josué les dice, finalmente le dice al pueblo: miren, yo no sé si ustedes quieren servir a Dios o quieren servir a sus ídolos, o quieren estar dedicándose a lo suyo, haciendo un lado al Señor. Pero ¿qué dice al final? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Viste cómo hasta el final abrazó su propósito? Y cómo esas palabras de un líder excelente que tenía, ¿verdad?, el poder y tenía el favor de Dios, la gente responde y dice: ok, nos vamos a arrepentir, ya no vamos a poner excusas, vamos verdaderamente a abrazar ese propósito o los propósitos que Dios nos ha dado para nosotros. Qué hermoso es esto. ¿Sabes cuánta gente más tú has detectado? ¿Cuánta gente más? En la Biblia podemos ver muchos ejemplos, en donde inclusive este hombre llamado Isaías, ¿sabes? Isaías era un hombre del pueblo de Israel también común y corriente, con pecados frecuentes. Tenía una boca, ¿verdad?, de pecado. Y de repente ahí en Isaías 6, él se da cuenta cuando muere Ocosías, un rey. De repente Isaías, ¿verdad?, ve la situación de cómo está la idolatría, el pecado, y él mismo se incluye. Y de repente dice, ¿verdad?, que uno de los serafines, cuando vio una visión, llega y ve que su boca es impura y pone un carbón encendido en sus labios y le dice a Isaías: desde este momento todos tus pecados te son perdonados y tú estás limpio de pecado. ¿Qué te suena eso? Obtuvo su salvación, ¿sí o no?, de un Dios poderoso. Y de repente, entonces, ¿qué escucha Isaías? Que el Señor está buscando gente que se comprometa, que abrace sus propósitos a llevar su mensaje a otro tiempo, ¿verdad? Y el Señor tiene que
hablar fuerte y decir: necesito a alguien que se comprometa, necesito a alguien que abrace mi propósito de llevar el mensaje. Y entonces el Señor hace la pregunta el día de hoy: ¿a quién enviaré? Y los Isaías hoy levantan la mano y ¿qué le dicen al Señor? Envíame a mí, Señor, que yo iré. Envíame. Y sabes, la experiencia de Isaías fue enorme. Uno de los profetas mayores más grandes del Antiguo Testamento. Lo que no vivió Isaías, cosas tremendas, cosas de humillación, pero sobre todo nunca hizo helado el propósito, su llamado que Dios le había hecho, sino por el contrario, ¿verdad? Lo abrazó, a pesar de las circunstancias, a veces de corrección, a veces de humillación, a veces de cosas tremendas. Una vez tuvo que descubrir, ¿verdad?, la parte de atrás de sus nalgas. Imagínate nada más andar así, sin ropa atrás. ¿Por qué? Decía: ¿por qué, Señor, tengo que sufrir esa vergüenza? Para que vea mi pueblo lo que está pasando y la vergüenza que me está haciendo pasar. Qué tremendo, ¿no? Y un hombre que nunca se echó para atrás, de verdad. Un hombre que siempre llevó la palabra, el mensaje a otros pueblos. Y cómo no podemos ver esa esperanza, esas profecías de que vendría un Mesías a nuestra vida. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida el día de hoy. Necesitamos realmente abrazar nuestros propósitos. Isaías 6 del 8 a 10. ¿A quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿Quién irá por vosotros? Aquí estoy, le dijo: envíame a mí. ¿Y de qué otra manera podemos ver? Podemos ver también en la vida de Samuel, ¿te acuerdas? Cómo esa mujer llamada Ana, cómo era su mamá de Samuel, era una mujer estéril otra vez. Y en una ocasión que Ana ya no podía soportar no tener hijos, va y clama, ¿verdad? En una ocasión que su esposo Elcana la lleva al templo, ella, ¿verdad?, derrama su corazón frente a Dios. Ahí en Primera de Samuel lo puedes leer en el capítulo 1 y 2 y 3, ¿verdad? Lo que pasó, de lo que te estoy diciendo, cómo de repente Ana derrama su corazón y ora al Señor. Dice: Señor, si tú me bendices con un hijo, yo primero te lo entrego, Señor. Entonces el Señor concede su petición y su oración y nace Samuel. Y de repente, ¿verdad?, Ana dice: ok, ya nació, déjame destetarlo, Señor, terminar de alimentarlo con su leche. Y cuando ya está listo, Ana lleva a este niño, ¿verdad?, este bebé, al templo con el profeta Elí y lo entrega al templo de Dios. ¿Y qué sucede? Entonces Samuel empieza a crecer de la mano de un hombre llamado Elí. ¿Y qué pasa con Samuel? Samuel nunca le importó, ¿verdad?, que Elí tuviera pecados o que sus hijos no estuvieran apegados al Señor. Él simplemente se dedicó a abrazar el propósito de Dios, a aprender de Elí, a ver cómo oraba, a ver cómo procuraba a la gente, a ver cómo ministraba, a ver todo lo que hacía para establecer el reino de los cielos. Y llegó el momento, ¿verdad?, donde el Señor habló a la vida directamente de Moisés. ¿Recuerdan? Allí en el capítulo 3 nos damos cuenta cuando de repente está durmiendo ahí a un lado de Elí Samuel, como niño, como joven, y de repente el Señor habla, ¿verdad? Samuel, Samuel, y Samuel se para corriendo pensando que es Elí y dice: Señor, aquí estoy, no importa que sea la 1 de la mañana, a las 3, estoy preparado, estoy deseoso, quiero abrazar mi propósito, Elí. Wow, Señor. Y en 3 ocasiones, ¿qué le dice Elí? Yo no te llamé, hijo, ve y regrésate la primera vez. La segunda vez pasa lo mismo. El Señor vuelve a hablar: Samuel, Samuel, y él piensa que es Elí, y otra vez llega hasta que Elí dice: no soy yo, ha de ser el Señor que te está hablando. Porque además la Escritura dice que en ese tiempo, por el pecado, había escasez de que Dios hablara. Y entonces, ¿qué dice Elí? Que ya conocía también al Señor. La próxima vez que te diga esa voz, preséntate y dile: aquí estoy, Señor. ¿Y qué es lo que hace? Ahí precisamente en Primera de Samuel, acompáñame, el capítulo 3, ¿verdad? En el verso, escucha por favor, 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo escucha. Wow.
No importaba a qué hora, no importaba si hay sueño, no importaba a qué horas había que ministrar, no importaba el tiempo de la oración, el tiempo de la profundidad en las escrituras. Él se preparó, se esforzó, se disciplinó, empezó a ver cómo se ministra, empezó a conocer a Dios a través de la oración y de leer la escritura. ¿Ok? Dime si no es hermoso esto. Y te voy a decir algo. ¿Quién es el mejor ejemplo siempre de la escritura? ¿Quién nos pone, verdad? Se pone como ejemplo siempre. Jesucristo, ¿sabes? En el Nuevo Testamento desde niño, Jesús siempre nos demostró que cuando el Señor le dio el propósito de salvar a la humanidad, de entregar su vida para que tú y yo podamos ser perdonados, tengamos una vida eterna y sobre todo tengamos una buena relación con nuestro Dios. Eso quiere decir que hagamos a Jesús el Señor de nuestra vida. Mira, ahí en Lucas 2 versículos 48 al 49, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús abrazó siempre su propósito. Dice la escritura en Lucas 2, 48. Sus padres no sabían qué pensar. ¿Saben lo que había pasado aquí? Que de repente Jesús llegó a la festividad de la Pascua y duró ahí un tiempo, ¿verdad?, en Israel. Y cuando terminaron las fiestas de los judíos, de repente se regresan todos a donde estaban los diferentes judíos alrededor. Entonces María y José se regresan en caravana con la gente para su ciudad. Y cuando casi están por llegar, o a la mitad del camino, dice la escritura, ¿y dónde está Jesús? Y lo empiezan a buscar y se dan cuenta que no está. Entonces, corriendo rápidamente, regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús enseñando en una sinagoga. La gente se quedó impactada de veras como la forma en cómo hablaba Jesús a esa edad de niño, cómo ministraba. Y de repente, cuando llegan a buscarlo, ¿qué dicen sus papás? Sus papás no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote, Jesús, por todas partes. ¿Por qué me tuvieron que buscar? Dice la versión Reina Valera. ¿No se dan cuenta que en los negocios de mi padre necesito estar? ¿No se dan cuenta que necesito abrazar el propósito de mi Padre Celestial, el cual me envió para ser el Salvador del mundo? Wow, Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús desde niño? Esforzándose, preparándose, leyéndose, desvelándose, ¿verdad? ¿Para qué? Teniendo comunión con su Padre. ¿Para qué? Para abrazar tremendamente su propósito. ¿En qué momento te encuentras, iglesia? ¿Has abrazado tus propósitos que Dios nos ha dado? Iglesia amada, cuando el Señor te ha dado un propósito, ¿lo has abrazado verdaderamente? ¿Has abrazado la labor para tu familia? ¿Has abrazado tu negocio? ¿Has abrazado tu trabajo? ¿Has abrazado el ministerio que Dios te dio? Porque muchas veces uno dice, sí, yo me acuerdo una vez que estaba ahí, ¿verdad? Trabajando con los niños, yo decía, sí, Señor, estoy abrazando, ¿verdad?, tu propósito. Y de repente el cuestionamiento, ¿cuántos niños tienes en tu salón? ¿Cuáles son las necesidades de cada uno? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales? ¿Qué es lo que realmente requiere de mí? ¿Cómo vas entonces a mostrarles mi presencia? ¿Cómo los vas a llevar a Jesús en esa hora que tienes para ellos? Y no se diga como papá, ¿no? ¿Qué tipo de familia? ¿Cuáles son sus necesidades? Y muchas veces decimos, Señor, Señor. Y en realidad necesitamos, iglesia, apasionarnos. Así es que yo te invito que cuando tú medites sobre tu propósito que Dios te ha dado, necesitas tú abrazarlo, necesitas apasionarte, necesitas derramar a veces hasta las lágrimas. ¿Para qué? Para abrazarlo durante toda tu vida. Amén, iglesia. Entonces yo te invito con todo mi corazón a que seamos una iglesia que abrace los propósitos, que cuando Dios te dé un ministerio no lo hagas a medias, sino realmente lo hagas, ¿verdad?, dándole todo el honor y toda la gloria a ese Dios poderoso. Está bien recibirlo, está bien aceptarlo, pero ahora necesitamos abrazarlo, necesitamos apasionarnos, necesitamos comprometernos con Él. ¿Sabes? Porque Jesús lleva la cuenta. Y te lo prometo que Dios
es el mejor patrón que tenemos en esta vida. Así es que, iglesia, alerta, ¿verdad? Empiézate a animar, empieza a decirle: Señor, pon hambre y sed en mi corazón por abrazar mis propósitos, por ser verdaderamente un hijo tuyo, un discípulo, por esforzarme como padre, por esforzarme como hijo tuyo y por esforzarme en todos los propósitos que he tenido. Si tú tienes un propósito de tener una casa, comprar un auto, una moto, lo que tú quieras, necesitas tú ser valiente, esforzado. Necesitas sobre todo estar de la mano de Dios, porque Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Habló Dios a tu vida, iglesia? Yo estoy seguro que sí. Y esta palabra, ¿verdad? En este tercer episodio, no basta tener propósito, ¿sabes? Hay que abrazarlos. Así es que yo te invito a que hagas un análisis, así como lo hacíamos a veces en nuestros trabajos, ¿no? Donde de repente el Señor nos permitía sobresalir. ¿Qué tipo de negocio tienes? No nada más que te dedicas a un área, ve todo el negocio. Necesitas estudiarlo, necesitas orar para que Dios te dé estrategia y empezarlo a poner en alto para empezar a abrazar tu propósito. Pero sobre todo te digo, los propósitos de Dios, porque Él tiene mejores planes que los tuyos, porque sus caminos, dice la Escritura en Isaías 55, 8 y 9, ¿verdad? Son más altos que los nuestros. Dicen que son como de la diferencia de la tierra hacia el cielo. Entonces, te mando un abrazo, iglesia, sabiendo que tú, la verdad, el día de hoy has recibido esta palabra en tu corazón. Esfuércete, sea valiente, estudioso, disciplinado, con pasión, por poder abrazar esos propósitos que Dios entregó en nuestras manos y en nuestra vida. Te mando un abrazo, Dios te bendiga, estamos en comunicación, excelente día. Hola de nuevo, iglesia, qué bueno que estuvimos adorando juntos. Gracias por haberme acompañado en la adoración. Y ahora vamos a continuar alabando a Dios, pero no solamente con nuestras palabras, sino de una manera práctica. Y nosotros lo decimos de esta forma porque no nos avergonzamos de hacerlo, sino que nos damos cuenta del gran bien que nos provoca el dar algo para su casa, el dar algo para Centro Cristiano Valle y para nuestra familia. ¿Sabes? Tú y yo, estoy seguro.